Gente linda, gente bella, buenas, feliz miércoles 24 de junio. Ya estamos a 24 de junio. Un saludo muy especial a mi hija mayor que cumple hoy años. Así que feliz cumpleaños, Emilianita, de mi vida, de mi alma y de mi corazón. Bueno, hoy miércoles, gente linda, tenemos una invitada muy especial desde una zona muy especial de aquí de España. Pero bueno, primero que todo los saludamos. Hola, Miguelín. Hola, Pau, ¿cómo vas? A ver, un bien, nuevo bien, día, bien. una nueva oportunidad. Aquí llenos de buena actitud y ánimo a tope. A tope. Como les dice Pau, tenemos una invitada muy especial. Inmenso placer de recibir a Rocío de Aguilera, CEO de HouseClick.es, agencia de gestión inmobiliaria con más de 15 años de experiencia. Con sede en Málaga, en la hermosa Costa del Sol, Pau. Sol, queremos saber todo. Es la mejor agencia boutique para compra y venta de propiedades. Eso sí, doy fe. Y bueno, queremos hacerle todas las preguntas de, a ver, ¿por qué? ¿Por qué Andalucía? ¿Por qué la Costa del Sol? Eso está como una pregunta como muy autocontestada, pero bueno, vamos a ver qué nos cuenta Rocío. Bienvenida, ya la recibimos y bueno, cafecito en mano. Si es, quédense atentos. Les habla Miguel. Yo soy Paola y esto es Café con Ace. con Atentos. Vamos a ponerle café en este maravilloso día. Vamos a recibir a Rocío. Vamos a ponerle aquí. Maravilloso 1, 2, 3. Ría. Rico. Hola Paola, ¿qué tal? Estás como las olas del mar. Ay. Ahora, ¿no? No. Vale, vale. Aquí. No. Ahora estás boca abajo. La ola está... No. Salir con la Costa del Sol, la playa. ¿Qué sale? Espera, que no sé por qué no se pone esto recto según lo muevo, el iPad. Tendrás bloqueada la pantalla. Ahí está. estabas. No, Ahí estabas. Espera un momento. Ahí está. Ahí está bien si te pones... Ajá, Ahí. Ahora lo tenemos. Ahí. Eso. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Saludos desde Málaga. Qué rico, qué sabroso, Málaga, Málaga. Bienvenida a tu casa Café con Acentos, Rocío. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis por allí, por Madrid? ¿Bien? Bien. Mucho calor, pero bueno, bien. Felices Mucho de calor. veranito y bueno, rico, felices de tenerte aquí en el programa. Por fin se llegó el día de tenerte aquí, que siempre lo habíamos hablado y habíamos organizado, pero como que no lo habíamos concretado. Concretado, efectivamente. Por fin os voy a poder explicar un poquito cómo es Málaga, por qué lo catalogaría como una de las joyas a nivel mundial desde mi punto de vista. Y bueno, inicialmente, para empezar un poquito, si os parece, voy a explicar un poco cómo fueron mis inicios y por qué decidí meterme en este negocio. Bueno, yo estudié algo diferente, que es marketing y relaciones públicas, y luego estudié periodismo. Estuve en Madrid trabajando durante unos cuantos años, cuando terminé mis 2 carreras, y estuve trabajando en empresas como Eurostar Media Group o consultoras como Villafañe y Asociados, ¿no? Y bueno, en mi familia podemos decir que siempre han ido por la rama empresarial. Mi madre lleva muchos años trabajando en el sector y yo, como bien habéis dicho, pues llevo más de 15 años, por lo que decidimos montar una agencia boutique con un matiz de empresa familiar, por así decirlo. Entonces, bueno, ¿qué podría contaros yo de Málaga, por así decirlo? Lo primero la titularía como que Málaga podríamos decir que es la nueva Barcelona, ¿vale? Porque podríamos decir, además de que lo ha superado en ventas, por el tipo de infraestructura y crecimiento que hemos tenido en los últimos años. Principalmente, ¿cuál es el valor destacado para mí? Por supuesto, el clima. El clima. El clima. Vivimos en una ciudad donde tenemos 350 días de luz, de muchísimas horas de luz y un clima templado. Sí. Entonces, eso es una de las principales ventajas. Yo he de decir que vivo en la zona este de Málaga,
que en la misma playa, en la playa de Pedregalejo, yo salgo de mi casa y me tomo un buen cafecito por las mañanas mirando al mar. ¡Qué delicia! Uy, por favor. Que Sí. comenzar el día, ¿no? Así. Hombre, así la verdad que es una alegría comenzar el día, ¿eh? La verdad que sí. Entonces, un cafecito en la mañana al borde del mar, delicioso. Y bueno, ¿cómo se mueve tu día? O sea, una persona que se quiera ir a vivir a esa parte del mundo, ¿qué hay para hacer? Porque yo sé que ahorita construyeron un muelle, el Muelle 1, ¿no? Que eso quedó súper bonito. Pero no sé, o sea, yo no sé que en Barcelona no hay un muelle así, ¿verdad? No, efectivamente, a ver, en Málaga hace ya más de 10 años apostaron mucho por las infraestructuras. Efectivamente, una de ellas fue el crecimiento del puerto. Entonces hicieron un puerto comercial, ¿vale? Donde pusieron, bueno, tenemos de los principales yates que vienen a nivel mundial y tal, y han puesto muchos restaurantes, muchas tiendas, y lo han dejado muy bonito. Hicieron crecimiento en el puerto y el aeropuerto. Ahora tenemos conexiones directas como a Nueva York, conexiones con otros sitios como Asia, que también están abriendo aerolíneas nuevas, entonces es uno de los aeropuertos más fuertes a nivel mundial. Entonces ya vamos reuniendo diferentes requisitos al final. Uno es la posibilidad de desplazamiento y las diferentes cosas que efectivamente ofrece Málaga. Hicieron por una parte turismo y restauración, que siempre Málaga ha sido un punto fuerte, pero empezaron a enfocar también otro tipo de turismo, que es el turismo cultural. Pusieron muchos museos nuevos, el Museo Thyssen, el CAC también, entonces apostaron también por otro tipo de turismo. Entonces, si me dices, ¿qué puedes hacer en Málaga? Yo te diría, a mí lo que me gusta de Málaga, yo he viajado mucho, ¿vale? O sea, no es que pretenda venderte Málaga, yo soy totalmente realista, pero Málaga es una ciudad que no es tan grande, tiene facilidad de movimiento dentro de la ciudad y ofrece muchas cosas. O sea, si me dices, pues tienes desde un estilo de vida de la gente que le gusta jugar al golf, un estilo de vida de la gente que le gustan, por ejemplo, los barcos, porque tenemos muchos puertos buenos, tanto en Málaga capital como, por ejemplo, en Almadena, también tenemos un puerto que es muy bonito, tienen el puerto de Marbella, diferentes puertos. Luego tienen mucho turismo cultural, el turismo de restauración, playas, diferentes playas, acceso a ciudades muy bonitas como Almería, Tarifa, que están cerca. Entonces es que tienes una variedad muy amplia de cosas que hacer en Málaga y no es tan grande. A lo mejor hablamos de distancia de lo máximo de un punto a otro, por ejemplo, de donde yo vivo, que es Pedregalejo, la zona este, que ahora os explicaré un poco las diferentes zonas, hasta, por ejemplo, Marbella, pues son 45 minutos, más o menos. Y eso ya te hablo de una distancia para nosotros grande, considerable, de que esté a lo mejor más lejos. O sea, es una ciudad pequeñita con mucha oferta diferente y un pescado maravilloso, he de decir. Cabe recalcar. Hay que decirlo. Pescado maravilloso. Ese mar que tienen ahí por todos, pero que no, es espectacular ahora y en el verano va muchísima gente. Entiendo que son más de 6 millones de personas que caen en el verano, o sea, que tienen todas las zonas. Lo que tú dices que es lo más interesante, desde donde estás tú hasta Marbella prácticamente, o sea, 45 minutos. O sea, toda esa costa de playas, lugares, zonas. Efectivamente. Bueno, y también lo que yo tengo entendido es que ahora también le han invertido mucho en la infraestructura para gente que le gusta caminar. O sea, ese clima para uno irse al sur, es que hasta, mira, en verano está la playa, eso lo digo yo por experiencia mía. La playa, por ejemplo, se calienta y hace calorcito para meterse al agua, que el agua está fresquita, rico. Y luego, pum, está la montaña, donde no tiene la brisa de la montaña. Eso por un lado. Segundo, que yo, si quiero, no hace el mismo calor de Madrid, nunca hace el mismo calor de Madrid. Y si quiero ir a caminar al borde del mar, o sea, hicieron, ¿verdad? Corrígeme si estoy equivocada, hicieron un paseo marítimo. Un trayecto, ¿verdad? De caminar. Sí, efectivamente. Mira, tenemos paseos marítimos largos en diferentes sitios. Tenemos el paseo marítimo de Estepona, es precioso y es súper largo. El paseo marítimo, efectivamente, en Benalmádena también hay uno. En Málaga ciudad, por ejemplo, conecta desde la zona este hasta el Muelle 1, que es un paseo marítimo maravilloso. Wow. Te puedes ir andando, que serán una horita, más o menos. O sea,
Y aparte de los paseos marítimos, que eso es otro punto fuerte que han hecho en la ciudad, es que la han peatonalizado. O sea, el centro histórico de Málaga lo han peatonalizado muchísimo, es de las principales a nivel nacional. Entonces, claro, todo eso está haciendo que el desarrollo efectivamente de la ciudad sea mucho más cómodo para poder disfrutar efectivamente como tenemos buen clima todo el año, que podamos ir caminando, paseos marítimos que sean muy largos y bonitos. Espectacular. Y como decías tú también, los museos, está el Pompidou, está el Museo Picasso. Tú dijiste que había el Thyssen-Bornemisza, también hay un... El Thyssen también, tenemos el Museo Ruso, el Museo de Málaga, que es muy bonito, que ahí tienen cosas de arquitectura, porque esa es otra cosa. Málaga, nosotros tenemos diferentes culturas, tradiciones culturales, tenemos la cristiana, tenemos también la árabe, que hemos tenido mucha influencia fenicia. Entonces es interesante, cuando vas por el centro histórico de Málaga, también es un paseo cultural a diferentes épocas. Por ejemplo, tenemos la Alcazaba, que es muy bonita, con Gibralfaro, que eso es árabe. Y junto a la Alcazaba, en la parte de baja, tenemos un teatro romano. Ay, qué hermoso. Entonces es muy interesante porque si te gusta también lo que es la historia y la cultura, vas paseando y te empapas de las diferentes zonas culturales que hay. Maravilloso. Yo es que Ciudad de Málaga, yo voy y es que tiene un encanto. Yo soy enamorada, pero locamente enamorada de la ciudad de Málaga. Sí. Totalmente enamorada. Es que yo miro el piso cuando camino y es que digo, wow, cuánta historia. Solamente por mirar el piso, las piedras grandotas que deben ser de yo no sé qué época. Efectivamente. La arquitectura de los edificios, es precioso. Bueno, Rocío, ahora vamos a tu expertise, que es el por qué las personas que están en el exterior, por qué invertir en Andalucía. Ahorita hablamos de los otros pueblitos, de las cuevas. Eso sí quiero que me cuentes de las cuevas que están cerquita ahí a Málaga, hacia Nerja, ¿no es? Como muchas cuevas que se han encontrado. Serán las cuevas que hay por la zona de Rincón. Es que tenemos unas cuantas cuevas. Claro, tenemos cuevas, como por ejemplo las cuevas que están en dirección de Rincón, las cuevas del Tesoro, que son preciosas, cuevas de Nerja, que son estalactitas. Entonces tenemos diferentes cuevas que son muy interesantes, como te digo. Bueno, de hecho hay algunas que son prehistóricas. Por ejemplo, las cuevas que están en la zona de la Araña son cuevas prehistóricas. Luego, ¿cómo se llamaba? Las cuevas de Hediondo. Los baños termales de Hediondo. No sé si los conocéis. No, ni idea. Esos son los baños Hediondo. Hediondo, mira. Esos son unos baños termales romanos. Dicen que lo mandó la historia, la leyenda, dicen que lo mandó el propio César, Julio César, a hacer. Y son muy buenos porque son aguas sulfurosas. Entonces ahí tenemos una de las cosas de Málaga que muestra que en los alrededores las diferentes cosas que hacer, como por ejemplo estos baños que son romanos, o las cuevas, como bien has dicho, que son cuevas prehistóricas de estalactitas, perdona. Y hayan hecho incluso conciertos también, alguna vez, muy limitado. Sí, muy limitado, tanto el número de conciertos como el número de personas, porque claro, para poder tener una conservación buena, pero sí, han hecho unos conciertos allí muy chulos. Wow. Oye, Sí, y ese otro punto de Málaga también hablando de temas culturales, también tiene muchísimos, eventos, las ferias, dígame la celebración en Navidad en la calle Larios, como prenden esas luces maravillosas, o sea, Es que Málaga todo el año que hay algo para hacer. Sí. Aquí tenemos 3 momentos muy importantes. Uno, te diría, por supuesto, la Feria de Málaga, que empieza ahora en agosto, que son 2 semanas de feria, que lo que hace es, festejar con el vino típico, comida típica y diferentes casetas. Algunas chicas se visten con el traje tradicional de gitana, salen con los caballos, música flamenca bailando. La verdad que es divertido, es para vivirlo, es para conocerlo. Cuidado con el vino dulce, porque con el calor tienen que tener cuidado, pero la verdad que es bonito. Entonces, ¿En agosto en qué fecha? Eso es, creo que es la segunda semana, son unos 10 días. Tendría que mirar exactamente porque todos los años cambian, pero creo que empieza el día 10 o 15, te lo puedo mirar ahora y confirmar, de agosto, y son unos 10 días. Abren con unos fuegos artificiales y cierran con fuegos artificiales. Qué maravilla.
Bueno, Rocío, y entonces cuéntanos pues las personas que vivan en el extranjero que quieran de pronto, uno, o venirse a retirar a vivir en esta parte del mundo, y dos, las personas que quieren invertir para tener una segunda casa, un segundo, un Una segundo. segunda residencia. Ujú. Mira, yo a los clientes cuando me dicen que quieren venir a Málaga a comprar, yo lo primero que le pregunto es, uno, cuál es la finalidad con la que se quieren venir a Málaga y que me expliquen, como bien hemos dicho antes, un poco el estilo de vida. ¿Por qué? Porque Málaga es una ciudad que ofrece diferentes cosas. Me encuentro con diferentes situaciones. Por ejemplo, una familia que se quiere venir a Málaga a vivir y que a lo mejor tiene hijos y que se quiere ir a una zona con colegios internacionales, pero con gente local. Entonces, por ponerte un ejemplo, entonces a lo mejor yo entiendo que si vienes aquí no se conozca bien la ciudad, es igual que si yo me voy a Nueva York a vivir, entonces me gustaría pues, que me dijeran, oye Rocío, con tus necesidades te recomiendo esta zona porque es mejor para poder criar a tu familia, tal. Entonces, es un primer ejercicio que me gusta hacer con los clientes y que me expliquen un poco las necesidades. Por ejemplo, volviendo al ejemplo de los colegios internacionales, la zona este de Málaga, porque todo el mundo piensa a lo mejor en Marbella, que por supuesto tenemos unos colegios internacionales muy buenos y un alto número de colegios internacionales, pero por ejemplo en la zona este de Málaga, que es dentro de la zona de Málaga capital, también tenemos zona de colegios internacionales buenos. Por ejemplo, el Liceo Francés o el Yago, que es un colegio nuevo que han abierto hace poco, o el British School. Entonces, claro, es una zona que a lo mejor es más residencial con gente nacional también. Entonces, bueno, pues a lo mejor es una zona que si el cliente no pregunta a una persona que es local de aquí y le explique las diferentes zonas, pues a lo mejor directamente se va a otra zona, como por ejemplo Marbella. Entonces, es hacer un poco un ejercicio, ¿vale? Que si a lo mejor quiere pues, un estilo de vida de golf, pues a lo mejor si nos vamos para la zona de Marbella o la zona de tal. Entonces, y luego explicar un poquito cómo es el concepto de la ciudad, del estilo de vida y tal. Y a una persona que su idea sea jubilarse, pues lo mismo, porque hay muchas maneras de jubilarse. Hay gente que es más activa y le encanta la montaña, por ejemplo. Pues entonces, por ejemplo, Benalmádena me parece una zona muy bonita que reúne varios requisitos. Por ejemplo, la zona de Liguerón, por ejemplo. Tenemos montaña cerca, que es precioso, pero tienes también luego muy cerquita todo lo que es la costa, es un pueblito que está muy cerca, un pueblo costero muy cerca de Málaga capital. Entonces, hacer un poquito un ejercicio de un servicio personalizado, Search and Selection, donde le explicamos las diferentes zonas que hay en Málaga, los diferentes servicios, un poco el estilo de vida y tal. Y luego hacemos un ejercicio conjuntos sobre las propiedades, es decir, con los diferentes requisitos que quieres sobre tu vivienda y las diferentes zonas que hay en Málaga, hacemos un match y nos ponemos a mirar las diferentes opciones que hay que se puedan adaptar a los requisitos. Ah, mira. Claro, que hay muchas opciones, hay muchas zonas, ¿no? Para elegir. Y me imagino que sí, es que construyen muchísimo, ¿no, Rocío? O sea, nuevas zonas que se van desarrollando y nuevas opciones que salen, gente que prefiere casas, gente que prefiere pisos, gente que prefiere, dependiendo de las necesidades, ¿no? De la familia, del tamaño de la familia también. Claro, efectivamente. O sea, por ejemplo, casas grandes, muchas veces me encuentro con algunas familias que a lo mejor pues, se le van los hijos y se van a estudiar al extranjero y a lo mejor me dicen, pues ahora queremos buscarnos un ático, algo que sea más cómodo para el día a día, para la limpieza o para tal. Entonces, efectivamente, se reúne un poco a las necesidades que va teniendo el cliente. ¿Qué es un dato interesante que, por ejemplo, os querría decir con respecto a Málaga a los últimos más o menos 10, 15 años, me atrevería a decir? Málaga, lo que es la parte de la Costa del Sol, llevan un crecimiento, expansión desde los años 60 o 70 aproximadamente. Cuando hablamos de Marbella, etcétera, tal, tuvo un boom hace ya unos cuantos años, que por supuesto sigue teniendo una expansión y un crecimiento muy grande, con un perfil de cliente, como por ejemplo la zona de la Zagaleta o Benavís, o incluso la nueva Milla de Oro, que está en Estepona y tal, hay un perfil de cliente muy alto. Pero ¿qué es lo interesante? En los últimos 10, 15 años
hay un nuevo sector, o sea, Málaga ha crecido mucho, entonces tenemos tanto desde el punto de vista de residencial, hablando de casas o chalés, tal, y desde el punto de vista de real estate business. Es decir, en los últimos 10-15 años, Málaga es cuando ha empezado a crecer, el centro histórico ha crecido mucho, los extranjeros, muchos extranjeros que ahora vienen y compran muchos áticos o edificios enteros en el centro histórico. O sea, es un sector interesante, nuevo, que ha crecido mucho en los últimos 10 o 15 años, que han peatonalizado mucho la ciudad, han puesto el puerto, etcétera. Entonces es un mercado interesante que internacionalmente, cuando hablamos de Málaga, se relaciona mucho con la Costa del Sol, efectivamente Marbella. Pero claro, Málaga ciudad capital es donde está teniendo mucho boom también porque ha crecido mucho los 10 o últimos 15 años. Entonces, a ver, yo por una parte, aparte de residencial, que la hago bajo mi marca, que es houseclick.es, estoy trabajando también en otra marca que se llama Salvago Advisors, ¿vale? Que es, con ellos llevo todo lo que es la parte de inversiones, ¿vale? Entonces sí abarco todo lo que es el sector ahora mismo a nivel nacional, principalmente en Málaga, pero a nivel inversiones también nacional. Tenemos cosas en Mallorca o diferentes sitios, ¿vale? Entonces el real estate business, que es lo que estaba diciendo, que la hago bajo la otra marca también, que es Salvago, por ejemplo, estamos especializados en el centro histórico también de Málaga. Y como te comento, bueno, la cantidad de productos que hay en el centro histórico no es muy grande, como por ejemplo, lo digo porque hay veces que me vienen clientes, a lo mejor nosotros tenemos productos de inversión entre 1 millón de euros y 70 millones de euros, por ponerte un ejemplo. Y claro, muchas veces vienen buscando un tipo de hotel que tenga un número de habitaciones muy elevado. ¿Qué pasa? Que el tipo de edificio y el tipo de producto que se puede ofrecer en la ciudad de Málaga no es tan grande, es un volumen a lo mejor de habitaciones más pequeño, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que como es un crecimiento el que ha tenido en los últimos 10-15 años, lo que es el centro histórico, hablamos de otro tipo de producto y servicio nuevo con un valor más pequeño, por ejemplo, con el número de habitaciones. Ya. Ok. Ah, pero qué bien, o sea que entonces se ha ramificado nuestra querida Rocío, ya tienes tanto para las personas que efectivamente, y ahora tienes también estas opciones nuevas que, oye, que interesante de inversión, ¿no? Es que la costa tiene tanto para dar, Málaga, que hay para inventar cualquier cosita, Rocío, pero que... ¿Y cómo quedó el tema de que iban a cobrar como el 100% de impuestos, algo así que iban a cambiar, no sé, ¿en qué quedó eso? Ah, si eran extracomunitarios, ¿no? Algo así. Sí. Pero cobrar el 100% de impuestos, Sí. ¿con referente a qué me dices? Cuando una persona que es extranjera venía y compraba como una segunda residencia o algo así, que es que no me acuerdo muy bien, pero Eso fue un planteamiento que hizo Pedro Sánchez. sí, que iban a cobrar creo que al final no lo... 100% del costo de la vivienda o algo así. Sí, pero no, realmente no. O sea, en realidad lo que, por ejemplo, cambiaron era la Golden Visa, que antes sí es cierto que para las personas que invertían más de 500.000 euros le daban la segunda residencia, por así decirlo. Pero al fin y al cabo, Paola, desde mi punto de vista, son medidas que no, o sea, no tienen sentido, ni tienen cabida, ni se están llevando a cabo como tal. O sea, un cliente extranjero cuando al final quiere venir aquí, aunque es cierto que ahora no le da la Golden Visa, pero prácticamente se les da todo, tienen las mismas facilidades al final. La diferencia es, por ejemplo, con la parte de sanidad, por ejemplo, pero realmente eso es, yo creo que una medida porque han intentado un poco políticamente aplacar al turismo, ¿vale? Por así decirlo, ¿sabes? Regular. Pero que al fin y al cabo el sector en ese aspecto no te voy a decir que ha variado. Más que nada, ¿por qué? Porque al final quien quiere venir a Málaga a vivir viene por lo que le ofrece la ciudad al final, y eso lo sigue ofreciendo la ciudad. Es decir, que ya de pronto lo que se hablaba anteriormente de Golden Visa, ahora le cambiaron el nombre, pero sigue siendo un permiso o una visa, digámoslo así, de inversionista, ¿verdad? Para poder estar aquí.
Claro, hay diferentes opciones. Por ejemplo, una cosa que han intentado fomentar mucho es el nómada digital. O, por ejemplo, cuando una persona se quiere también jubilar. O sea, que al final es de otra manera, le están dando otro nombre para darle facilidades para poder venir aquí. Por ejemplo, esta que te digo, el nómada digital, han querido fomentar la ciudad de Málaga mucho con el aspecto de empresas tecnológicas. Que han puesto muchas empresas tecnológicas, pusieron Google, han puesto diferentes opciones. El parque tecnológico, que pusieron también muchas empresas allí. Entonces intenta darle un poco, porque al fin y al cabo eso es todo política, ya sabemos, es un poco querer darle la perspectiva, por así decirlo, del plan general a la ciudad. Pero bueno, hay todavía facilidades y no creo que esté afectando, de verdad te lo digo, no es una cosa que yo te diga, oye Paola, tenemos aquí ahora mismo un problema en ese aspecto nacionalmente para que afecte al turismo. Ya, sí, ok. Oye, qué bien. Rocío, y por curiosidad, dentro de la empresa, los clientes que tú manejas, la mayoría tú dirías que es gente que lo hace por inversión y porque siempre da un buen retorno a esas inversiones en Porque inmobiliaria, claro, las alquilan y todas esas cosas, o gente que en verdad decide mudarse a esa costa tan bella, porque hay muchísima gente del norte, ¿no? Que se vienen nórdicos y cosas que se van justamente a Málaga, que ya antes mucha gente se iba que sea a Mallorca y otros lugares de España, pero es increíble cómo ha aumentado esa migración, esa gente que se ha venido a justamente Málaga, ¿no? Ya todo pues se ha desarrollado, ¿no? Pero, ¿qué dirías tú que hay más de los clientes que tú manejas? Pues mira, yo te diría que hay diferentes tipos de clientes, ¿vale? Por una parte tenemos el cliente que quiere invertir en Málaga y que solamente lo mira por puramente números, ¿vale? Y de ahí tenemos también dos tipos de clientes, que tenemos el cliente que quiere hacer un valor añadido a la inversión que tenga con un retorno de inversión un poco más lento, o el inversor que viene y dice, bueno, yo quiero un retorno de la inversión rápido, aquí estos son puramente números y tal. Eso por una parte que quiere invertir. Y luego me encuentro también con otro tipo de cliente que dice, bueno, yo me quiero ir a Málaga y quiero a lo mejor durante unos meses vivir allí, o efectivamente, por ejemplo, nórdicos, pero de todos lados. También me encuentro con clientes que son mucho americanos, también, de Sudamérica, también tenemos muchos clientes, y que a lo mejor dicen, sobre todo, a ver, el perfil de cliente que es de Europa, del norte de Europa, por cercanía, más que nada, pues a lo mejor vienen cada 2 meses, 3, 4 semanas, disfrutan del clima y se vuelven a lo mejor a su país. Y a lo mejor lo rentabilizan. Hay algunos que dicen, bueno, pues puedo alquilar, por ejemplo, con corta temporada, alquilo durante un par de meses en mi vivienda, vivo otro par de meses, tal. Entonces, tenemos el puramente inversor, que es puramente económico, una persona que hace un mixto, por así decirlo, de poder disfrutar de Málaga y poder rentabilizarlo de alguna manera. Y luego, o incluso comprando edificios. También me he encontrado algunas personas que nos compran edificios, dicen, bueno, yo me quedo, hago el edificio entero, me quedo a lo mejor con el ático o alguna de las viviendas y el resto lo voy rentabilizando, por ejemplo. O el que viene solamente a disfrutar, que dice, bueno, yo me compro porque quiero disfrutar de Málaga, tengo ahí mi casita y cuando quiera tengo buen clima para ir. Entonces, te diría que es un poco diferente tipo de perfil el que nos encontramos aquí en Málaga. Interesante. A mí también la infraestructura de toda esa área de las autopistas me parece que es excepcional, es fantástica, está muy bien hecha, como conecta Ciudad de Málaga por detrás, ¿no? Por la autopista hacia Marbella. Es que son unas autopistas que pasa uno entre las montañas, pero es precioso. Y si uno quiere irse también por el borde del mar, también puede ir pasando todos los pueblitos, las pequeñas ciudades, y es precioso. Sí. Y además en Málaga tenemos unos pueblos costeros que son muy bonitos, pero luego tenemos unos pueblos que son de interior, que son también muy bonitos e interesantes de conocer. Y a veces se conocen bien. Cuéntanos, antójanos de ir a conocer. Por ejemplo, los pueblitos blancos, ¿vale? Que nosotros les llamamos. ¿Por qué le llamamos los pueblitos blancos? Porque son casas todas totalmente blanquitas, que eso lo hacían, le ponían al final, eso tradicionalmente, le ponían cal y demás, y lo hacían para el calor, para que repeler el calor con el color blanco, efectivamente. Y están a lo mejor más o menos a 40 minutos de Málaga, una cosa así, son pueblos muy bonitos,
que ofrecen gastronomía típica de allí, el aceite buenísimo y unos paseos buenísimos. Entonces, son un poco el estilo de los pueblos de Cádiz, ¿vale? Que de hecho conectan. Si nosotros vamos para el interior, nos encontramos los pueblitos blancos, seguimos un poquito, nos encontramos con Ronda y ya toda esa parte de montaña conecta con la montaña gaditana. O sea, es una ruta de carretera que se puede hacer parando en los diferentes pueblitos, que es muy chula, muy interesante. Empezando por Málaga, vas a Ronda, que en Ronda es precioso, es maravilloso. Y luego los pueblitos gaditanos, terminas. Entonces es una ruta de coche que yo recomiendo hacer y conocer también, aparte de los costeros. Wow, esto sales de Málaga por dentro, o sea, pasas que si por Coín, eso, llegas a Ronda, o sea, vas por la montaña, no por Vas por montaña, efectivamente, vas por montaña. Y luego hay una cosa muy típica que nosotros llamamos que son ventas, ¿vale? Ventas es un sitio donde paramos para comer, tradicional, y suelen poner arroz, un plato de los montes, que bueno, no es que sea muy ligerito el plato de los montes, pero le ponen lomo, chorizo, huevo, migas. ¿Como un estofado o qué? Sí, pues también tienen como un estofado. O sea, es un sitio muy interesante para parar y para ir conociendo el diferente estilo de vida tradicional, pero de la zona interior. Y esos pueblitos blancos que hablabas, Rocío, ¿cómo tienen algún nombre así muy particulares o alguno que tú digas, eso Villarronda y llegándole a... Pues mira, yo te diría pueblos allí que son muy bonitos, son por ejemplo, son la Sierra de las Nieves, ¿vale? Le llaman. La Sierra de las Nieves es el conjunto de pueblecitos que hay. Y luego allí tenemos Alozaina, tenemos Junquera, que es muy bonito, hay muchos castaños, el Burgo, que es uno de los que están ya más altos, que es muy bonito también. Además, en el del Burgo, como ya está un poquito más alto, hace un poco más de, bueno, frío, diríamos, lo digo entre comillas, porque para una malagueña lo que es frío puede ser 15 grados, 15 grados. Y luego ya por ahí va lo que es Ronda. Sigue subiendo y ya pasa lo que es Ronda y luego a los pueblos de Cádiz. Bueno, y hacia el otro lado, porque eso es hacia el Atlántico. Sí. Y si hacia el otro lado vamos hacia Barcelona, entonces está Frigiliana, ¿cómo se llama? Frigiliana, Nerja, y se sube hasta Murcia, ¿no? Por allí. Efectivamente, luego si vamos en dirección de la otra costa, vale, pues efectivamente dirección Nerja, que es una costa muy bonita también, ¿vale? Y luego Frigiliana es el pueblo interior de Nerja, que es un pueblecito muy bonito también, que es un pueblo interior, pero todavía costero, ¿vale? Entonces, toda esa costa es muy bonita. Si nosotros seguimos por la costa de Nerja y seguimos un poco más, terminamos colindando con la costa de Granada, que nos encontramos en la zona de la Herradura, claro, que es justo el final de Málaga, principio de Granada y tal. Tiene un puerto muy bonito y es una zona muy bonita de buceo. A quien le guste el buceo es una zona maravillosa para ir. Que está, pues, lo mismo, de donde yo vivo, que es la zona este, pues a unos 40 minutos, ¿vale? Para situarnos un poco, o sea, tenemos en Málaga, que es el centro histórico de Málaga. Si vamos hacia la zona este, que es como si fuéramos dirección Almería, es toda esa zona residencial que es donde yo te comento que vivo, ¿vale? Que está la zona de Pedregalejo, la zona de Limonar, Pinar de San Antón, tal. Y si continuamos, para explicar un poco el mapa de Málaga, si continuamos zona este, dirección Almería, es cuando ya nos encontramos con la costa de Nerja, Frigiliana. Por ahí también tenemos las cuevecitas que hemos comentado antes, que son las cuevas de Nerja con las estalactitas, ¿vale? Para hacernos un poco la idea. Y si continuamos, que ya termina lo que es la zona de Málaga, en dirección este, nos encontramos ya colindando Granada, la costa de Granada, que está muy cerca. Por eso, es que eso realmente es otro motivo interesante de Málaga, que es que no es solamente Málaga. O sea, Málaga es la ciudad completa que ofrece el mejor aeropuerto, el mejor puerto, las mejores conexiones, pero luego tenemos muy cerca ciudades muy interesantes, como por ejemplo Granada. Granada es una ciudad muy bonita, que reúne muchas cosas. Tenemos Sierra Nevada, tenemos la nieve, a una hora más o menos de Málaga. La ciudad de Granada, que también es muy interesante, con la Alhambra. La montaña es interesante, claro.
O luego, si vamos en la otra dirección, nos encontramos con Cádiz. La costa de Cádiz es preciosa, Tarifa son dunas, por ejemplo. Y otro dato interesante, desde Tarifa podemos coger un ferry para acceder a Marruecos, que está también muy cerca. O sea, tenemos una variedad de cosas muy diferentes que hacer. Córdoba es súper diferente, por ejemplo, que tiene la mezquita de Córdoba, o Sevilla. Entonces, claro, exploras Málaga, mi recomendación, exploras Málaga, viven en Málaga, que es una ciudad preciosa, con buen clima y muchas cosas que hacer. Y luego tienes la posibilidad de explorar diferentes ciudades muy diferentes y que están cerquita, a máximo unas 2 horas, que eso es nada en coche. Claro, entonces... Estratégicamente hablando, es perfecto vivir en Málaga. Efectivamente. O sus alrededores. O sus alrededores, pues puedes llegarle a todos. Ahora, corrígeme algo, Rocío, te aprovecho a ti, que eres una verdadera malagueña. Lo que es la Costa del Sol en sí, va desde el punto casi desde Gibraltar hasta lo que es más o menos Nerja. Ya no toma más allá, ¿verdad? A ver, efectivamente, o sea, nosotros, pasado Estepona, ¿vale? Terminamos ya con Málaga y empezamos con Cádiz, ¿vale? Eso es la zona oeste. Si nos ponemos tú imagínate Málaga mirando al sur, ¿vale? Mirando lo que es la playa. Si te pones como hacia la derecha, que sería la zona oeste, seguimos dirección Marbella, Torremolinos, tal, y terminamos por la zona de Estepona, pasado Estepona, termina Málaga, ¿vale? Y ya empezaría, bueno, lo que es efectivamente Gibraltar, Cádiz, etcétera, tal, ¿vale? Y luego en la otra zona, que sería la zona este, terminaría efectivamente por la zona de Nerja y tal. Y ya empezaríamos con Granada. Y es cuando, digamos, que tiene el principio y el fin de Málaga. Ok. Bueno, muy bien. Bueno, dinos, a ver si hay gente que de pronto esté pensando, bueno, me quiero ir al sur o de Italia o de Francia o de España. Dinos por ahí unos 3 razones por qué escoger el sur, o sea, la Costa del Sol, Andalucía. Enamóranos así con 3 razones específicas, el por qué aquí y no el sur de Francia o el sur de Italia. Pues mira, me atrevería a decir, porque me estás hablando de 2 zonas, por supuesto, muy bonitas. El sur de Francia y el sur de Italia es muy bonito. Pero, ¿por qué te elegiría? Yo conozco ambos, ¿vale? Además estuve un tiempecito viviendo en el sur de Italia. Es muy bonito, pero Málaga es mucho más internacional y cool. ¿Por qué? Porque Italia, al fin y al cabo, cuando vas, te empapas de la cultura italiana, mucho. Pero ten en cuenta que Málaga es una ciudad portuaria que al fin y al cabo, además de haber reunido diferentes culturas, como hemos dicho ya, romana, fenicia, o sea, eso quieras que no hace que la gente malagueña sea muy abierta, somos muy amigables, ¿vale? Para recibir a la gente internacional, es cierto. Entonces te diría, es una zona donde tenemos, además del buen clima, como hemos dicho, que no hay las mismas horas de luz ni en el sur de Francia ni en el sur de Italia, ni el mismo clima, porque en Nápoles en verano es muy bonito, pero hace mucho calor. Y sobre todo eso, te diría que es una ciudad donde te empapas de la cultura española, de la esencia, pero internacional, abierta. Donde el cliente cuando viene aquí, la persona que es de fuera se siente cómoda, se siente que le abren las puertas y eso es importante. Yo creo que es importante cuando te vas a un sitio a vivir, porque al fin y al cabo no solamente compras ladrillo o una casa, estás comprando una vida. O sea, estás comprando un estilo de vida, un día a día, un tal. Entonces ir al mercado y que la gente te salude, que vea los productos frescos que puedes comprar, yo creo que es importante, de verdad, ¿eh? Y eso comparándotelo con el sur de Italia, porque que todavía el sur de Italia me refiero que la gente es más abierta al sur de Francia. O sea, en Italia es cierto, los italianos y los españoles somos un poco similares. Sí. Los franceses son un poco menos abiertos en general, es un poco diferente su actitud un poco. Entonces, muy bonito también, pero te diría que me atrevería a decir que más impersonal para la persona que viene de fuera, no tan hogareño. Es verdad. Quedaste clara aquí ya. No son simpáticos. Sí, repetido.
El pescado, los espetos. O sea, una persona que viene a conocer Málaga se tiene que comer unos buenos espetitos. Espetos son unas sardinas que las ponen en un palito, como en Colombia decimos es un chuzo, un pincho. Un pincho Y así, lo ponen paradito. como cogen unos botes, ¿no? Como unos botes que ya no usan y los ponen llenos de carbón y los ponen ahí a ahumar, ¿verdad? Efectivamente, ponen una barquita y lo que hacen es que la barquita la rellenan de arena. Entonces ponen unos palos y ponen el pescado pinchado en los palos con fuego y se llama espetado. De ahí viene la técnica de espetado, que hay calamares. Lo que pasa es que nosotros decimos unos espetos y cuando dices unos espetos lo relacionamos con sardinas, pero que realmente puedes poner más cosas, peces enteros o un calamar, que está súper rico. Y eso se tiene que probar si se viene a Málaga. Oye, y yo te quiero hacer otra pregunta, Rocío. Alguien que no conozca Málaga, primera vez que va y va a ir ahora en verano, por ejemplo, ¿qué zonas no pueden faltar? Obviamente Málaga, el pueblo en sí, que es una belleza, el puerto, hay gente que de repente si va de fiesta, bueno, Torremolinos, hablan que es mucho de fiesta, Fuengirola, tienes Benalmádena más tranquilo, o sea, ¿qué sitios tú dirías que no pueden faltar en su primera visita a Málaga para enamorarse de esa costa y volver? Pues mira, yo ahí te haría un tour un poco variado, ¿vale? Yo te diría que empezaras por la ciudad de Málaga, lo que es el casco histórico, y así te empapas un poco de lo que es la cultura malagueña, lo que es la esencia. Y te diría, pues como hemos dicho, ir a la Alcazaba, conocer el Teatro Romano, la Catedral de Málaga, pasear por sus callecitas, sitios típicos y tradicionales como el Pimpi, o por ejemplo, te vas al Muelle 1 y cenas en un sitio maravilloso enfrente del mar, en un restaurante, por ejemplo, La Pérgola, es un restaurante nuevo de Antonio Banderas. Es el Antonio Banderas, ¿no? Claro, efectivamente, otro Cadero, que también está ahí en el Muelle 1. Entonces te empapas un poco de lo que es la esencia de la cultura histórica malagueña. Terminaría tomando, por ejemplo, un coctelcito en una terracita de estas que tienen de hoteles, por ejemplo, el Olinjú, el Málaga Palacio, y ves un poco todo lo que son las vistas, ¿vale? Si tienes un poco más de tiempo, puedes comer en el Parador, que también es precioso. Luego ya saldría de lo que es un poco de Málaga capital, ¿vale? Y me iría un poco a conocer, depende de los días que tengas, pero me iría a conocer alguna de las zonas de costa, ¿vale? Si, por ejemplo, te gustan beach club, restaurantes así un poco más tarde, pues a lo mejor tiras para la costa de Marbella, costa de Benalmádena, toda esa zona que tiene cosas muy guays de ocio. O la zona de Nerja, ¿vale? Y luego también te diría que fueses a ver el Torcal de Antequera, es muy bonito, y Ronda, el Tajo es precioso, espectacular, que lo hicieron los romanos. O sea, es algo que no te imaginas, que es muy bonito. Y ya tiraría por la parte interior de los pueblecitos que hemos dicho. Entonces creo que sería muy completo. ¿Por qué? Porque ves la parte histórica de Málaga, ¿vale? Te empapas un poco de lo que es la esencia típica. Luego visitas una de las dos costas, o la costa de Nerja o la costa de la zona oeste, que tenemos o Marbella, Benalmádena, todas esas zonas tienen playas muy bonitas, ¿vale? Luego, que sigues teniendo un poquito más de tiempo y has conocido ya los pueblecitos del interior, pues también te recomendaría que conocieras la zona tradicional de Málaga, que es la zona este donde te he explicado que vivo. Esto tradicionalmente era una zona de casas de pescadores, ¿vale? Entonces ahora, bueno, es una de las mejores zonas de Málaga. ¿Esto es donde queda la Malagueta? Efectivamente, a ver, es que Málaga, lo que es Málaga ciudad, antes se separaba por los dos ríos, ¿vale? Entonces la parte de dentro de Málaga era la burguesía tradicional, la parte noble, por así decirlo. Y había unos edificios históricos y unas casas espectaculares. ¿Qué pasó? Que desgraciadamente cuando tuvimos la guerra civil, entonces se destruyeron gran parte de todas esas viviendas, esas casas tan bonitas que había. Se siguen manteniendo algunas que están en la zona de Paseo de Reding, por la zona de Malagueta, la zona de Pedregalejo, todavía también hay alguna casa tradicional muy bonita. Entonces, claro, el barrio ha ido evolucionando, el vecindario sigue siendo muy bueno, porque tradicionalmente era muy bueno, pero combinando con un tipo de arquitectura ya más de los años 70, de los años 60 y tal. Pero es una zona residencial muy interesante también a conocer, que no se conoce tanto, porque tenemos un paseo marítimo, que justo ahora además se están reformando entero, se están dejando súper bonito.
a pesar de que hay mucho ruido, es decir, hasta que terminen. Pero está todo lleno de restaurantes, de sitios para comer, tiene sitios para tomarte algo. Entonces es una parte muy cool que recomiendo también que se conozca, que no es tan conocida. Ok. Wow, pero eso fue un tour completo. Sí, Mira, claro. Rocío, Bueno, te he visto apuntando, ¿eh? son muchos años ya, imagínate, nos consigue casas, inversiones, pisos, lo que necesiten y te da ruta turística por... Rocío, hace un tiempito habían muchos proyectos construyéndose, habían muchas, como esas torres donde están construyendo, se veía, pero un desarrollo impresionante. ¿Sigue siendo así o ya han parado un poquitín y están en la venta? ¿O cómo lo ves ahorita tú en este momento? A ver, toda esa zona se ha desarrollado bastante ya, se ha expandido bastante, pero sigue en crecimiento. O sea, tengamos en cuenta que la zona de la térmica, la zona oeste, o el paseo marítimo de Welling, que es de la que hablamos, en los últimos años es cuando han empezado a hacer efectivamente las torres de Málaga, las Málaga Towers, etcétera. Ya las terminaron, por cierto. Sí, esas ya se están terminadas, ¿vale? Eran 3 torres, 2 de Metro Acesa y una de Sierra Blanca, que era justo la que estaba en medio, y esas se han terminado, pero siguen expandiendo hasta la zona de Sacaba. Y ahí, bueno, ahí hay viviendas que son de lujo, ahí tienes un ático y viviendas de 4 o 5 millones de euros, pero claro, que son primera línea de playa y son muy bonitas, es una zona que ha crecido mucho. Es un poco el mismo estilo o la misma esencia de la zona este que te he estado explicando, que esta ya está consolidada porque tradicionalmente era una de las mejores zonas de Málaga y han querido expandirse haciendo lo mismo, obviamente más modernizado porque son edificios nuevos, pero en la zona del otro paseo marítimo de Málaga, que es la zona del paseo marítimo de la zona oeste. Ya. ¿Vale? Entonces ahí es cuando están empezando a hacer edificios nuevos de lujo. ¿Vale? Pero por eso a mí, como he dicho antes, cuando viene el cliente, me gusta un poco explicarle el concepto de Málaga, porque es diferente vivir en la zona este que en la zona este, o vivir en costa, o vivir incluso en el centro histórico. Entonces, se tiene que adaptar un poco a las necesidades. O sea, Málaga lo bueno es que ofrece diferentes áreas muy variadas para poder vivir. Hay de todo. Hay de todo, para todos los gustos y todos los bolsillos. Efectivamente, efectivamente. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero bueno, y, A ver, me encanta la facilidad. No sabía todo eso que estás diciendo de que ahora tiene vuelos internacionales, la facilidad de llegar, o sea, la verdad que ofrece de todo, como para inversión, para vivir, para pasear, para veranear. O sea, Por eso, también, aparte del turismo, tenemos un tipo de perfil muy fuerte, que es el perfil empresarial. O sea, aquí están instalando muchas empresas tecnológicas nuevas, fuertes, o el perfil del teletrabajador. También nos encontramos con mucho perfil de clientes que, bueno, que teletrabajan, y Málaga es una ciudad cómoda, asequible. Depende con qué los compares, si con los precios de Europa o los precios de otras ciudades de España, pero es una ciudad que nos encontramos mucho también con ese perfil de cliente, incluso que vienen a lo mejor por proyectos también a trabajar. Que eso es otra cosa interesante que en Málaga está adaptando también a la hora de sus inversiones. Por ejemplo, dar servicio a todo este tipo de clientes que vienen, que a lo mejor quieren un apartamentito para un proyecto, pero dentro de una zona residencial similar un poco a hotel, pero que sea pues de lujo. O sea, que por eso te digo que ha crecido en muchos aspectos, no solamente desde el punto de vista de vivienda tradicional o de inversión tradicional. Es una ciudad que todavía no ha explotado, porque sigue en crecimiento, y que se está adaptando a las nuevas necesidades. Muchas veces hay gente que me dice, ¿cómo está el mercado? ¿Tienes malos augurios o malos tal? A ver, yo creo que la economía siempre es un flujo, como todo, pero es una ciudad que no me preocupa, de verdad te lo digo, porque todo lo que ofrece externo, no solamente lo que nosotros creamos, sino lo externo, que es el clima, el mar, que son cosas que el humano necesita y son cosas que el humano paga. O sea, nosotros venimos por vitamina D, es que es importante. Yo cuando estuve viviendo en Alemania un tiempo, te falta esa luz y te falta esa vitamina. Y eso es gran parte por la que la gente viene. Y es que, exacto, es que es el punto más sur de Europa. Efectivamente, es el punto más sur de Europa. soleado,
y la gente más maravillosa. Además, eso sí ahí soy segurísima, yo estoy enamorada. Gente Lo positiva, sé. gente cariñosa, y eso es muy importante. Eso se siente la diferencia cuando tú estás rodeado de gente allá en Málaga, ese calor, ¿no? Que también tenemos mucho los suramericanos, pues que somos, ¿sabes? El diminutivo, el chiquillo, pero nosotros, tú sabes, el cafecito, vamos a compartirnos, amiguito, ven, un abrazo, un abracito. Sí, pero que somos gente que nos gusta salir, nos gusta relacionarnos, nos gusta ayudar. O sea, aquí se nota que te preguntan, oye, ¿dónde está el restaurante tal? ¿O dónde está la calle tal? Y a la gente le gusta ayudar. Oye, pues tienes que ir por aquí, tienes que tal. Entonces, eso se agradece. Yo he estado en otros sitios de Europa y tú les preguntas, oye, ¿dónde está? Bueno, me acuerdo de un ejemplo en Noruega, que teníamos que coger el típico barquito que te iba de una isla y otra, ¿no? De Oslo. Y yo me acuerdo de una señora que estaba esperando y le digo, perdona, ¿este es el barco que tengo que coger? Cogía el mismo que yo. Pues la señora no me quiso responder. Y digo yo, pero bueno, ¿qué necesidad hay de no querer ayudar? Entonces esas cosas, quieras que no, te hacen sentir en casa. Hay sitios que te hacen sentir en casa cuando viajas. Sí, Es así, uno se qué siente maravilla. allá, uno se siente en casa. Así es. Oye, Rocío, qué agradable, ¿verdad? Que gracias por esa energía tuya. El tiempo se nos fue volando hablando de Málaga. Nos podríamos quedar aquí un rato y ya pasaríamos a, ¿sabes? A los pescaditos y a una cervecita que tampoco cae mal. Totalmente, totalmente. Gracias, en verdad. Rocío de Aguilera, CEO de houseclick.es, ya saben. Sí, Si vayan tienen allí. dudas sobre, bueno, inversiones, ya saben, inmobiliarias, cosas en Málaga, en toda la Costa del Sol, aquí tienen a la persona recomendada 100% con esa linda energía que tiene y gracias por esa energía positiva que transmites. Sí. Muchísimas Gracias, gracias. Rocío. De verdad que un placer tenerte hoy con nosotros. De verdad que muchas gracias por estar aquí con nosotros y por habernos regalado una hora de tu tiempo. Un placer haberos visto y explicado Málaga y todo lo que pueda ayudaros y abriros las puertas de Málaga de manera cálida. Aquí tenéis una malagueña con ganas de enseñaros la ciudad. Ay, gracias, qué linda. A ver, Rocío, bueno, Yo los seguimos dejo con la contacto. frase del día para que los acabe de acompañar el resto del día y es así. Alejémonos de las personas negativas porque tienen un problema para cada solución. Qué bueno. Buena frase, buena frase. Sí. Es así, por eso quise al sur, chiquilla, y quise para allá, para Málaga, que la gente es positiva y, ¿sabes? Así es. Tienen Y dueños. la palabra problema no la tenemos que quitar de la boca, ¿eh? En todos los sitios, por favor. El problema no. Así es. Rocío, un besote enorme, gracias en verdad. Bienvenida a tu casa, Un Café con beso. Acentos. Y te lo dejamos a ti, que lo digas con el tono más malagueño del mundo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Café con acentos. Un beso. Gracias. Hasta luego a vosotros. Saludos Chao. a todos, gracias, nos vemos mañana. Chao, chao.